Esta sería la tercera edición presencial del curso de Comunicación para la Transformación Social. Hacemos un pequeñito recorrido, hemos ido un poco de lo macro a lo micro para adentrarnos en el mundo de la comunicación. Empezamos con Víctor Viñuales, pues un poco aterrizando el contexto actual, de la parte, digamos, del contexto social, de los objetivos de desarrollo sostenible, como ese marco común que nos puede posibilitar pues ir un poco a aunar esfuerzos y esa mirada compartida. Luego, con Monse, ayer nos adentramos en lo que es la comunicación para la transformación social. Ella hizo un recorrido histórico de todos los años y con ejemplos prácticos desde la FEDE catalana, que llevan un montón de tiempo, ya en este diálogo compartido de periodistas en activo y ONGs que permite, pues eso, compartir visiones y que han llegado ya a tener un material muy potente de decálogo de buenas prácticas para que nos ayuden a pues esta parte de esta mirada crítica compartida y al final de facilitar herramientas que nos ayuden tanto de una parte a otra, ¿no? Entonces, lo que queríamos ahora, en este tercer momento, era pues, acercarnos al mundo de la comunicación. El mundo de la comunicación es muy grande, esto es una representación pequeñita de lo que podría ser, pero nos parece que es representativa. Entonces, por un lado tenemos a Paloma Pérez, que es la responsable adjunta de comunicación de Farmamundi, pues bueno, desde el punto de vista de un departamento de comunicación dentro de una ONG. Luego tenemos a Mario Gracia, que Mario trabaja en el periódico de Aragón, en un suplemento del Espacio 3, que luego os contará él con más detalle qué de peculiar tiene este suplemento. Entonces nos parecía importante que estuviese la visión de prensa escrita. Luego, por otro lado, tenemos a Lorena Gonzalvo, de la agencia Haiku Comunicación, que un poco, esta es la parte, ¿no?, de cuando de repente, cómo hacer una noticia, bueno, os contará, ¿no?, para que los medios le den acogida, bueno, es la visión de la agencia desde la comunicación. Y luego tenemos a Víctor Villavieja, que representaría un poquito algo más especial desde el punto de vista audiovisual, ¿no?, cómo a través de las imágenes podemos intervenir en esa mirada crítica, o sea, qué diferencia hay entre mostrar una imagen de una manera a mostrarla de otra. También nos contará sobre un proyecto que tiene audiovisual en Burundi muy interesante. Entonces, la estructura sería pues unos 15 minutos por intervención, abordando desde cada una de nuestras visiones, de vuestras visiones, este pequeño mundito, ¿no?, esta burbuja. Luego tenemos la parte, una vez que finalicen esos 15 minutos de intervención de cada uno de vosotros y vosotras, pues tendremos como un foro debate para ver preguntas que puedan interesar y, de nuevo, desde esas múltiples miradas que vayan enriqueciendo pues, esta visión compartida de la comunicación en la transformación social. ¿Vale? Entonces, dicho esto, empezamos por orden. Empieza la intervención Paloma Pérez Roldán, que ella es licenciada en periodismo y, como os he comentado ya, actualmente es la responsable adjunta del Departamento de Comunicación y Marketing de Farmamundi. Ella lleva ejerciendo ya más de 11 años y desde que terminó sus estudios de periodismo siempre ha estado en contacto con la profesión, tanto en gabinetes de prensa como en proyectos de radio, de prensa escrita y de televisión. Así que Paloma es una persona que ha tocado todos los géneros, desde la columna al reportaje y también la entrevista en profundidad. Sigue formándose actualmente a diario en la comunicación 2.0 y en el marketing digital y en todos los programas que al final le permiten mejorar su trabajo, ¿no?, hacer mejor las cosas, también como el diseño gráfico. Así que sin más, Paloma, te cedo la palabra. Bueno, pues hola a todos. Voy a compartir pantalla, ¿vale?, porque he preparado una pequeña presentación y así poco a poco vamos viendo. Se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Bueno, mi ponencia va sobre los retos de las ONGs, cómo transmitimos y cómo nos enfrentamos ante una campaña. Aquí podríamos estar hablando largo y tendido, horas y horas, porque es verdad, como comentaba Isabel, mi experiencia es de 11 años en este sector. En el de la comunicación son muchos más, ya una tiene su edad. Pero bueno, en estos 11 años he aprendido mucho sobre cómo comunicar en las organizaciones. Os voy a trasladar un poco nuestra visión, la mía y la del Departamento de Comunicación. Bueno, primero que nada, ¿quiénes son estos de Farmamundi? Bueno, pues en Farmamundi nos dedicamos a mejorar la salud de las personas que más lo necesitan, de las personas
en riesgo de vulnerabilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de proyectos de cooperación al desarrollo, de actuaciones humanitarias y de emergencia, con el suministro de medicamentos y material sanitario, y también a través de proyectos de educación para la ciudadanía global. Yo esto se lo explico a unos amigos tomándome una cerveza y se quedarían igual. Con lo cual, ¿cómo les explico lo que hago? Bueno, primero de todo, a muchos tengo que decirles que no soy voluntaria. No, los amigos lo saben, pero hay gente que todavía se piensa que los de las ONG somos voluntarios. Y ya ni te cuento la gente de comunicación. Bueno, pues yo les explico que formamos a parteras, por ejemplo, en Nicaragua, que tejemos redes de ventas sociales de medicamentos que serían como unas farmacias comunitarias en países como en Guatemala, que ayudamos a las víctimas de violencia sexual en el Congo, que enviamos medicamentos y material sanitario a hospitales donde están regentados o llevados por otras organizaciones, o incluso a programas de salud que tenemos nosotros en otros países, todo sin afán de lucro, no hay ningún afán de lucro en esto. Y en cuanto a la educación, pues realizamos talleres, cursos, exposiciones, cineforums, seminarios como este, aquí en España, para trasladar la realidad que existe en los países donde trabajamos, y no solo eso, sino también qué cosas podemos hacer aquí en España, porque nos ha tocado vivir aquí en España, para poder cambiar esa realidad. Bueno, pues esto que acabo de hacer es uno de los grandes retos de las organizaciones, que es adaptar nuestro lenguaje para que sea comprensible por la gente. Porque muchas veces vivimos en un mundo un poco endogámico en el cual nos creemos que todo el mundo domina el mismo lenguaje que nosotras. Entonces este sería el primero de los grandes retos. Luego os he puesto, voy a ir bastante rápido, pero luego esta presentación la compartiré. Otro de los retos de las organizaciones, que los voy a nombrar muy rápido, sería la elaboración de un plan de comunicación. Una de las cosas por las que adolecen las ONGs es que a veces lo hacemos todo muy bien, o se intenta hacer muy bien, pero es verdad que como abarcamos muchos ámbitos, la organización a veces no puede ser tan meticulosa como sería lo deseable, y en los departamentos de comunicación pasa un poco esto. Algo que es muy importante es tener un plan de comunicación, aunque sea un pequeño plan de comunicación de un año a un año vista. Es muy importante saber cuáles son los objetivos que nos vamos a marcar y luego poder ir consiguiendo ver esos resultados, a ver cómo han sido. Por la misma regla de tres, que la importancia de organizarse es vital, también es analizar lo que hemos hecho para poder evaluar qué tal nos ha salido. Entonces, bueno, tenemos herramientas como el Analytics para la hora de monitorear perdón, la web, pero también podemos hablar con nuestros socios y socias, o podemos estar en una charla a la que asistimos y tomar feedback de la gente. Bueno, se puede analizar de esas maneras. Necesitamos profesionales. Esto ya no se hace, pero antes la comunicación la llevaba pues gente que a lo mejor no estaba no sabía mucho de la materia. Bueno, necesitamos profesionales y necesitamos tiempo también, porque los de comunicación solemos hacer de todo y muchas veces no tenemos tiempo para pararnos y realmente concentrarnos en productos de comunicación. Más creatividad, voy a ir más rápido porque sí se puede, porque ya llevo tiempo. Más creatividad frente a los mensajes muy encorsetados, es decir, no hace falta ser un gran comunicador ni disponer de años y años de profesión, sino puedes hacer un buen mensaje, un buen copy, o a través de una foto puedes hacer un montaje muy sencillo, pero que de pronto consigas algo diferente. Huir un poco de esos mensajes encorsetados que nos llegan a lo mejor un proyecto y queremos trasladarlo todo así, porque claro, todo es importante. Bueno, pues salir de esos esquemas y ser más creativo. Por la misma regla de tres, adaptar nuestro mensaje a los canales que estamos utilizando. No es lo mismo comunicar en redes sociales que a través de una nota de prensa, o a lo mejor que en este caso dar una charla, que también es un acto de comunicación y de promoción, entre comillas, de la organización. Huir de esta endogamia que hablábamos de las ONGs, es decir, a mí me gusta mucho entrar en foros donde hablo con otras personas de ONGs, pero es muchísimo más enriquecedor hablar con un periodista, como en este caso, con alguien de una agencia de comunicación, con alguien que se dedica al sector audiovisual. Es mucho más enriquecedor. Entonces no tengamos miedo de salir de esos ámbitos y luchar por conseguir foros donde haya más mezcla.
y trabajarse, claro, para que te entiendan. Capacidad de sintetizar, siempre queremos decirlo todo, como en mi caso ahora, pero se me va el tiempo, pues bueno, sintetizar. Conseguir la implicación también de toda la ONG. En este caso yo no sé si pasa en otras ONGs, por lo que he hablado sí, es muy difícil que toda la organización sea consciente de que la comunicación es un pilar fundamental. Bueno, esto nos pasa con los propios compañeros de áreas en las que compartimos espacio, pero también puede aparecernos esos problemas con miembros de junta, con patronatos o incluso con la dirección, subdirección. Bueno, esto hay que ir convenciéndoles, ¿no? Que la comunicación, ya lo veremos, no está al servicio solo de las áreas misionales, sino que además es un pilar fundamental. Hablamos los contenidos más visuales, ser conscientes de en qué canales queremos estar, no hace falta estar en todos, no hace falta estar en Twitter, tal. Yo hoy estaba pensando si nos abríamos un TikTok, bueno, pues tengo que pensármelo muy mucho porque luego hay que saber nutrir esos canales y dar contenido de calidad. Es preferible quien mucho abarca, poco aprieta, pues concentrar un poco los esfuerzos y adaptarnos un poco a la urgencia y lo efímero de la comunicación hoy en día. Las nuevas tecnologías nos han permitido estar en todas partes a la vez, consumimos muy rápido la información, igual que te vas a un centro comercial y compras, la comunicación, la información se está consumiendo a esa velocidad. Entonces, estamos intentando adaptarnos a esa velocidad y estamos dejando de lado el contenido. Bueno, pues lo que creo yo del reto de las ONGs es pararnos un poco y no dejarnos llevar por esa velocidad, intentar centrarnos más en el contenido. Esto me hace recoger toda esta información para decir que corremos demasiado. Si algo nos ha servido esta pandemia a algunos es a darnos cuenta de que necesitamos tiempo para trabajar con calma. No solo nosotros, sino también la gente de los medios de comunicación. Una de las cosas que me gusta decir es que por lo menos yo he estado en los medios antes, sé cómo era, es verdad que era hace 10 años, pero bueno, sigo en contacto con la profesión de alguna manera y todos corremos mucho y hay que ser muy conscientes de ello. Entonces, una de las cosas que deberíamos recuperar es el contacto con los periodistas. Esto ha dejado de hacerse y antes era muy común tener a un periodista de referencia o a 2 periodistas de referencia, incluso encontrar foros de debate y lugares donde poder hablar, intercambiar opiniones. Luego trabajar la profundidad de nuestros artículos, es decir, más artículos en profundidad, más columnas de opinión, no limitarnos a la nota de prensa, sino ir más allá. El contexto, no olvidarnos del contexto, es decir, para nosotros es un reto conseguir un titular en un medio de comunicación, pero no debe ser nuestro objetivo. Es decir, es muy importante, pero también es muy importante el contenido y que cale. Con lo cual hay que cuidar mucho el contenido, trabajar para que podamos tener un poquito más de espacio que ese titular y que luego os contaré un poco algunos tips para poder conseguir atraer al medio de comunicación. Y todo esto con vistas a conseguir la misión que yo os comentaba, que me parece que los departamentos de comunicación no solo debemos estar al servicio del resto de las áreas misionales, sino que debemos ser como una especie de área misional más, trabajar por esa transformación social de la que hablaba Montse. Y esto es algo que cuesta convencer, pero de la que yo estoy muy orgullosa y creo que Pharmamundi sí que lo siente así. Trabajar con las ONGs locales, contrapartes que decimos, pero que son ONGs locales con las que trabajamos mano a mano, trasladar esa información y hacerla más de calidad para al final conquistar el medio y el fin último, provocar un cambio en la sociedad, por pequeño que sea. Si conseguimos que, no con el fin de que consigamos un socio y que nos dé dinero, sino si conseguimos que una persona mañana es consciente del problema del acceso a medicamentos que hay en países como pueda ser Guatemala o Nicaragua o Congo, Kenia o Uganda, si conseguimos que la gente empatice con eso, ya estamos transformando a una persona y eso es muy importante.
Bueno, os he dejado aquí una frase, la comunicación para la transformación social, una de las cosas que me gusta de este concepto es que cuenta con la participación de las propias comunidades. Es decir, no vale con esta figura, por así decirlo, el misionero de la comunicación. Es decir, yo llego, hago mi tal, dime tu historia, que yo la cuento como quiera. No, trabajar la comunicación de una manera mucho más participativa. Así vamos a lograr un cambio real. Y bueno, esto lo he puesto de coña, pero es verdad, los medios de comunicación son nuestros amigos, o sea, no debemos creer que son los enemigos, no debemos estar ya un poco con las uñas para afuera de es que no han sacado bien la información, es que no sé cuántos, porque el profesional de la comunicación es muy importante, es un profesional más, como un médico o como quien sea. Los conocimientos de los periodistas son indispensables para conseguir esa transformación social de la que hablábamos. A través de ellos conseguimos que la ciudadanía logre acceder a una comunicación equilibrada, rigurosa y de calidad. Es decir, los conocimientos no hay que menospreciarlos, los del periodista. Son igual de válidos que los conocimientos que pueda tener un fontanero a la hora de arreglarnos la bajante. Así que hay que recuperar otra vez esa unión con el periodista, volver a encontrar esos foros donde encontrarnos y poder dialogar y no sentir que el periodista ya de primeras no va a saber trabajar la información porque, claro, no está en el sector. Bueno, pues eso, quitémonos el chip de la endogamia y vayamos un poquito más allá y trabajemos conjuntamente con los medios y dejémonos también asesorar por ellos y también formémosles sin esa condescendencia de no saben ellos de qué va este tema. ¿Cómo conquistarlos? Bueno, os dejo algo muy breve porque ya estoy acabando. Para mí sería el cortejo. Muy sencillo, hay miles de fórmulas, no sé si alguna está ya estudiada, pero bueno, por la experiencia que tenemos nosotros en Pharmamundi es cuidar el lenguaje, es decir, hacerlo más comprensible. No pasa nada si en lugar de decir ONG, contrapartes, hablamos de ONGs locales. Yo si le digo a mi madre, es que trabajo con una contraparte, me dirá, hija mía, ¿por qué te has vuelto loca? Pues no, es una ONG local. Y si hago un proyecto de ayuda a mujeres, pues trataré de explicar su realidad, no a través de palabras que nos encantan y que en realidad nos están desconectando del público y de nuestra gente, de la ciudadanía. Las imágenes, hay que cuidar las imágenes, tanto foto como vídeo, pero también imágenes sonoras. Está la radio, no hay que menospreciarla y puede hacerse cosas muy interesantes, se pueden hacer cosas muy interesantes con radio. Bueno, pues crear una imagen es también muy importante. También con las palabras podemos crear una imagen, podemos describir más la realidad de la vida de una persona o de una comunidad o cómo estaban y así crear esa imagen. Datos concretos a todos nos gustan. A mí me gustan mucho los datos. Luego es verdad que tienes que contextualizar, pero ayuda mucho añadir algún dato, alguna cifra, algo que concrete un mensaje que quieres trasladar. Luego las voces y los testimonios, las historias de vida que se llaman, es muy importante para los medios, creo, contar con fuentes. Nosotros podemos ser fuente de información como Pharmamundi, pero si yo además al periodista le estoy dando por otra parte, incluso no tiene por qué ser dentro de la nota de prensa, pero por otra parte le puedo facilitar 3 testimonios de 3 mujeres que han dejado de trabajar por el COVID y cómo ha cambiado su vida, luego esa persona, o sea, ese periodista o esa periodista podrá coger esas fuentes y componer su información. Entonces me parece muy interesante darles más recursos. Intentar hacer local lo ajeno, cosa que es muy difícil, pero hay que tratar de hacer local aquello que nos resulta tan ajeno como pueda ser lo que esté sucediendo en Mali. Y ya para concluir, nada, simplemente hablaros de un ejemplo de campaña. En las organizaciones realizamos campañas de captación de fondos que se llaman, pero también campañas de sensibilización o de incidencia. Todas son muy válidas, incluso las campañas de captación de fondos, que son lo que nos permite sostener nuestros programas de salud, en nuestro caso, siempre tienen que ir unidas con una campaña de sensibilización, por lo menos así en Pharmamundi lo entendemos. No podemos
pedir ayuda para trabajar sin explicar lo que estamos haciendo. Pero bueno, en este caso os traigo una campaña que fue una campaña de incidencia con el tema de la hepatitis C. Antes de 2013 en España morían 12 personas por hepatitis C. Llegó ese año y el laboratorio Gilead creó el Sovaldi, el sofosbuvir, que conseguía unas tasas de curación de superiores al 95%. Además era un medicamento oral, o sea, estábamos ante una cosa revolucionaria que iba a cambiar la vida de muchas personas, iba a transformar entre la muerte y la vida, o sea, una cosa de salud pública 100%. Bueno, pues el problema era que aquí en España se quería vender a 180 veces más caro de lo que costaba el producto. Eran unos 50.000 euros el tratamiento de 84 días, creo que era. O sea, salía como unos 600 euros, 700 euros al día. Bueno, Pharmamundi se metió en esta guerra, se alió con la PLAF, que es la plataforma de víctimas de enfermos de hepatitis C, y en 2015 empezamos la ronda de contactos en el Congreso con los diferentes partidos políticos. Se iba a aprobar la nueva ley de patentes y queríamos estar ahí, queríamos explicarle tanto al Congreso como a la OMS que metiera los antihepáticos dentro de la lista de medicamentos esenciales. De forma paralela, por supuesto, contactamos con los medios de comunicación que nos parecían un elemento indispensable para poder sensibilizar y crear un debate que no todo el mundo era consciente. Y bueno, finalmente, por resumirlo muy mucho, conseguimos ese plan estratégico contra la hepatitis C en abril de 2015. La lucha sigue porque no todo el plan ha conseguido lo que se quería, pero bueno, ha sido un logro muy importante del que Pharmamundi ha estado muy orgulloso. Y se metió en campañas de comunicación, como por ejemplo una doble página que tuvimos con el ilustrador Paco Roca sobre este tema, que nos pidió ayuda y nos hizo la doble del país. Bueno, estuvimos defendiendo las formas que hay para saltarse una patente, porque nosotros conocemos el problema del acceso a medicamentos en países en vías de desarrollo, pero lo estábamos viviendo en nuestras propias carnes. Y bueno, en el intermedio, en otros medios de comunicación y demás. Nada, os dejo aquí por no extenderme más. Os he puesto unas herramientas low cost o gratuitas. Algunas las utilizamos nosotros, otras tengo que bichearlas todavía porque esto es reciente de un curso que hice hace poco y he añadido esas herramientas que me dieron. Pero bueno, me parece interesante porque no tenemos por qué tener grandes programas ni ser unas máquinas en edición de vídeo o foto, lo que sea, sino que con herramientas muy sencillas podemos lograrlo. Siempre, si puedes formarte en programas mucho más de alto nivel, siempre es preferible, porque aunque solo sea porque a la hora de trabajar con diseñadores o con montadores de vídeo, sonido, puedas conocer su lenguaje es muy importante. Y bueno, eso es todo, que muchas gracias. Siento si ha sido todo como muy rápido, mucha información, pero no quería dejarme nada. Pues muchas gracias, Paloma. Qué interesante, ¿no? Adentrarnos también ahí a nuestra casa, también a una ONG, pero desde esa mirada de la comunicación. Vale, pues ahora pasamos a escuchar a Mario Gracia. Mario Gracia, os cuento que es licenciado en periodismo, también tiene un posgrado especialista en información internacional y países del sur. Ha trabajado en prensa escrita diaria, en gabinetes de comunicación, también ha escrito un libro, también se ha dedicado a la parte de información y entretenimiento, pero la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en el Periódico de Aragón, desde hace 14 años, que empezó a dirigir un suplemento semanal que se llama Espacio 3, del que os hablará ahora. También desde hace año y medio es responsable de comunicación de Plena Inclusión Aragón. Es una asociación de entidades que trabajan para personas con discapacidad intelectual y sus familias. Hemos hecho una pequeña extracción de su currículum, que tenía más cosas, pero bueno, eso. Y ahora pues Mario nos va a contar un poco su día a día, ¿no? Su punto de vista desde la prensa escrita y desde un suplemento muy especial que se llama El Espacio 3. Bienvenido, Mario. Hola, bien halladas y bien hallados todos y todas. Bueno, pues eso ya ha hecho Isabel una pequeña introducción de quién soy. Pues soy periodista, soy de Zaragoza,
Ya os ha contado que he pasado pues menos por la radio. Profesionalmente creo que he tocado todos los palos de la comunicación, eso, prensa escrita, gabinetes, también he hecho programas de televisión de entretenimiento, he hecho informativos, pero vamos, el grueso de mi carrera se ha desarrollado en prensa escrita. Y eso hace 14 años aterricé en el periódico de Aragón para dirigir el suplemento Espacio 3 y con entradas y salidas intermitentes a lo largo de los años pues para ir haciendo otras cosas. Al final siempre he acabado volviendo a Espacio 3 y ahí sigo al frente de este suplemento. Y es que es mi criatura, este suplemento es como mi hijo. Le tengo un cariño muy especial. Primero porque es una rareza dentro de la prensa escrita española. Yo me atrevería a decir que es único y es un gusto trabajar en él. Y segundo, porque es que yo también he ido creciendo profesionalmente paralelo a este suplemento conforme se iba haciendo mayor, entonces le tengo mucho cariño. Y bueno, eso como ha comentado, desde hace año y medio también estoy en el otro lado de la comunicación. Estoy llevando la comunicación de Plena Inclusión Aragón, la Asociación de Entidades de Discapacidad Intelectual. Pero bueno, vamos a centrarnos en la prensa escrita y os empiezo contando qué es Espacio 3. A ver, voy a ver si soy capaz de compartir pantalla. Os voy a poner como ejemplo, a ver, un segundito. ¿Lo veis, verdad? Creo. Sí, Mario. Sí, vale. Perfecto, perfecto. Muy bien, vale. Pues entonces, eso, este es el suplemento que acaba de salir hace unas horas en los kioscos, sale los miércoles. Y os cuento, Espacio 3 nació en el año, no estoy muy seguro si fue el 2005 o el 2006, porque yo entonces ni siquiera vivía en España, no fui el primer coordinador del suplemento, pero sí que yo me hice cargo de él ya a final de su primera temporada, ahora en junio ha hecho 14 años. Yo había sido becario de verano del periódico de Aragón cuando era estudiante de periodismo en Madrid. Venía aquí los veranos y aprovechaba para practicar. Y había colaborado en momentos puntuales también mientras era estudiante. Con que yo acababa de volver de Venezuela, de hacer unas prácticas en un canal 24 horas de noticias. Pasé a ver cómo iban las cosas por la redacción del periódico y el director me ofreció hacerme cargo de Espacio 3. A mí en ese momento me venía como anillo al dedo porque acababa de hacer un posgrado en la Complutense de Información Internacional y Países del Sur, que básicamente está enfocado pues, hacia la comunicación para el desarrollo y el trabajo con las ONGs. Entonces a mí me encantó la idea. Jaime Armengol, que era el director del periódico entonces, me propuso hacerme cargo de este suplemento y él, podemos decir que es el verdadero padre de la criatura. Fue Jaime Armengol el que apostó por este formato. Yo lo primero que le pregunté cuando me dijo que me hiciera cargo de Espacio 3, lo primero que me llamó la atención fue el nombre. Dije, a ver, ¿qué es esto de Espacio 3? ¿Qué significa? Y al menos en su cabeza, la de Jaime Armengol, este nombre de Espacio 3 hacía referencia al tercer sector, a las ONGs de acción social y de desarrollo y también al sector de la economía social y solidaria. Jaime Armengol creía que era un sector muy importante en la sociedad, que hacía una labor esencial y que generaba muchos empleos y oportunidades, pero que quedaba invisibilizado en los medios de comunicación tradicionales. Este tercer sector generaba muchas noticias y muy interesantes, pero estas casi siempre se quedaban fuera del fluir diario de la actualidad. Fluir diario que, por otro lado, entonces y ahora, básicamente se centraba en los mismos temas siempre, a saber, política, economía, sucesos truculentos, fútbol y famosos, básicamente. Y en ese fluir diario de la actualidad, estos temas quedaban desplazados. Así que como los lectores estaban perdiendo toda esta información tan interesante, el periódico de Aragón decidió crear un contenedor semanal donde darle salida a todos estos contenidos. Ese contenedor fue Espacio 3. Por lo tanto, desde el principio, Espacio 3 ha pretendido ser el altavoz de las ONGs aragonesas y de los movimientos sociales para darles la oportunidad de dar a conocer su trabajo.
Y muy importante también aprovechar este trabajo, esta labor, para informar de la realidad de las personas, de los colectivos y de los contextos donde trabajan estas ONGs. Son unas realidades que suelen pasar desapercibidas en los medios y nosotros queríamos dar voz a quienes no la tienen. Eso sí, sin perder nunca tampoco la perspectiva de la responsabilidad social que tenemos los medios de comunicación, de esta función pedagógica para la sociedad. La información es un servicio esencial, pero también es un derecho. Y los ciudadanos tienen derecho a saber qué se hace con el dinero de sus impuestos, también en el ámbito de la acción social y de la cooperación al desarrollo. Por otro lado, también los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de generar una opinión pública crítica y bien informada, pero también de generar empatía y solidaridad con aquellos que más sufren o con aquellos que necesitan más apoyos que el resto para poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Por eso os decía que es un lujo trabajar en este suplemento, al menos para todo periodista que se interese por los derechos humanos, por la justicia social, por la inclusión de las minorías, por la igualdad de género, por los colectivos marginados, por los países empobrecidos, en definitiva, por todos aquellos temas de los que trata Espacio 3. Y es un lujo también poder hacerlo con la libertad con la que yo lo he podido ejercer en estos años, si no os aseguro que no habría vuelto a él después de haber salido varias veces. Es un lujo porque si trabajas en prensa diaria o en cualquier otro medio informativo tradicional, por mucho que te interesen estos temas, siempre tienen prioridad los asuntos a los que antes hacía referencia, los políticos, los sucesos, y rara vez puedes colar una información sobre cooperación al desarrollo, o por ejemplo sobre una hambruna en el Sahel, sobre el drama de los niños soldados. Suele ser muy complicado colocar estos temas, porque según el criterio de la mayoría de los directores y redactores jefes, son temas que quedan lejos para el público al que se dirige el medio en cuestión y nunca tienen prioridad. Pero bueno, Espacio 3 es la excepción y se alimenta de estos temas. Y esto me lleva a una pregunta que nos planteaba Farmamundi para dinamizar esta mesa redonda, que es ¿qué temas son los que funcionan en los medios y cuáles no? Ya os he dicho que lo que funciona en Espacio 3 no suele funcionar para la mayoría de los medios generalistas. Pero hay dos claves fundamentales, al menos desde mi punto de vista, hay dos claves fundamentales para lograr presencia en la agenda mediática. Y son el criterio de actualidad y el de proximidad. El primero está claro, o sea, los medios de comunicación damos noticias, en inglés news, en francés nouvelles, esto es, novedades. Por muy interesante que a una ONG le parezca un asunto, y que seguramente lo será, no puedes colocar un tema en los medios si no le das un carácter novedoso. O sea, tú cuando vayas a transmitir un tema, siempre titula por lo que tiene de nuevo, que es lo noticioso. Algo no es noticia si no cuentas algo que no se sepa, si no aportas un dato nuevo, algún suceso que no se haya contado, algún estudio que aún no se haya difundido, un evento que vaya a suceder de forma inminente. O sea, si quieres aparecer en un medio, tienes que ofrecer información noticiosa. Eso es lo primero que hay que tener claro. Y lo segundo, un punto que a mí también me parece clave para conseguir repercusión mediática, es el criterio de proximidad. O sea, vender el tema, entenderlo de vender entre comillas, vender el tema de tal forma que al público al que te vas a dirigir no le resulte ajeno. Y esto es especialmente importante en los medios locales y autonómicos, pero en los nacionales también, ese vínculo de proximidad. Pues por ejemplo, a ver, puedes hablar de la situación sanitaria que se vive en un suburbio de una gran ciudad africana. Por muy terrible e injusta que sea esta situación, por muchos miles de afectados que haya, quizás el medio al que le tratas de colocar la noticia no le acabe de interesar. Pero eso sí, si allí sitúas a una ONG aragonesa que está trabajando en la zona, o a un médico aragonés, por ejemplo, que está allí haciendo de cooperante, o resulta que en Zaragoza hay una colonia muy numerosa de personas originarias de ese país y que ha puesto en marcha una campaña para ayudar a su tierra de origen. Ahí tienes el gancho. Ahí tienes el gancho de lo local y a través de este gancho local puedes llevar el tema hacia tu terreno, que es concienciar sobre la situación sanitaria en esta ciudad africana. Claro, a ver, esto no
Esto no siempre es posible, pero ahí si logras ese gancho con lo local, puedes convertir un tema ajeno para el público en un tema cercano. Claro, cuando no exista este vínculo con el territorio, o sea imposible, pues a lo mejor el recurso de cercanía lo puedes lograr haciendo un paralelismo con situaciones análogas que puedan generar empatía en el público al que te diriges. Otra clave a lo mejor para introducir un tema que queda muy ajeno puede ser generar un evento que sea noticia en sí mismo para llamar la atención sobre el contenido que nos interesa difundir. Por ejemplo, montar una conferencia o una exposición puede atraer a los medios locales, lo cubrirán como un acto cultural, pero ahí vas a poder meterles el contenido que a ti te interesa. Al final, el mensaje de sensibilización. Y, por supuesto, nada de esto es infalible. Todo depende de la línea editorial del medio, de la sensibilidad del periodista con el que te topes y del volumen de noticias que haya ese día y el espacio que dejen a otros temas. Pero bueno, yo creo que son dos buenos puntos de partida para acercar la información de las ONGs a los medios. Actualidad y proximidad. Y bueno, es importante, ya lo comentaba antes Paloma, es muy importante que las ONGs busquen aliados en los medios de comunicación, pues más allá de sus acciones puntuales, son agentes con un tremendo potencial de transformación social. Y por mucho que las redes sociales hayan democratizado la generación de contenidos, los medios tradicionales siguen marcando la agenda de la actualidad, alimentando a esas redes. Y también es cierto que, aunque ya hace un tiempo que se produce el fenómeno a la inversa, o sea, un tema que se vuelve viral en las redes retroalimenta a los medios de comunicación, yo creo que al final siguen siendo los medios de comunicación masivos todavía los que siguen generando los contenidos informativos que marcan esta agenda. Pero bueno, una ONG tiene que tener claro que si quiere transformar el mundo, necesita llevar su mensaje de sensibilización a mucha gente. Y yo creo que sensibilizar primero al periodista, que puede multiplicar tu mensaje, es tener mucho terreno ganado. Ahora, a ver, un momentito, que se me ha quedado esto pillado, que quería mostraros un ejemplo. Bueno, no sé qué le ocurre a esto. Un segundo, que no puedo volver a Zoom. Bueno, voy a explicaros la estructura de espacio 3 para que veáis con el ejemplo del número de hoy. Tenía preparado otra diapositiva, pero no sé qué está pasando, con que os lo explico con este mismo. Nada, porque veáis de qué estoy hablando, pues espacio 3 tiene una estructura fija, siempre de contenidos. Llevamos aportada un tema que luego se desarrolla a doble página. Aquí también, si estáis gente de ONGs escuchando, en la parte, en el artículo que aparece abajo siempre es una firma invitada, donde procuramos dar voz a ONGs que necesitan, que están en campañas de captación de fondos o campañas de sensibilización. Es un altavoz que les dejamos ahí para que lancen su mensaje. Luego eso, desarrollamos a doble página el tema de la semana. Dedicamos una página a noticias más breves de actualidad, un reportaje a toda página, una entrevista y luego la sección que llamamos espacio libre, que es como una especie de agenda de actividades de las ONGs. Procuramos siempre combinar temas así de un carácter más internacional. Aquí en Espacio 3 no importa tanto ese gancho local, procuramos que lo tenga, pero tratamos de combinar información más internacional con temas más locales, a lo mejor información más sesuda de sensibilización con temas así más ligeros, pues pequeñas iniciativas ciudadanas pues para ayudar a los vecinos. O sea, tiene cabida desde un gran programa de UNICEF hasta una acción chiquitita que esté haciendo una persona individual en un pueblo de Aragón, qué sé yo, pues para recoger ropa y alimentos para las personas necesitadas de su comarca. E intentamos que haya una pluralidad y que se reflejen todas las formas posibles de cooperar y de ayudar que parten de la sociedad aragonesa, tanto hacia países terceros como dentro de la propia sociedad. Intentamos mantener un equilibrio, no siempre lo conseguimos, pero bueno, nuestra vocación es ser el altavoz de las ONGs.
Y esto es todo. Vale, Muchas gracias, Mario. Creo que Isabel se nos ha caído. Yo soy Laura, la compañera de Isabel, por si no me conocéis. Muchas gracias, Mario. Fans de Espacio 3, claro que sí, aquí en Aragón, así que te seguiremos muy de cerca. Bueno, a continuación va a seguir la mesa redonda Lorena Gonzalvo. Buenos días, Lorena. Ella es fundadora y directora de Jaico Comunicación. Es diplomada en Publicidad y Relaciones Públicas, pero su gran sueño era dedicarse al periodismo de investigación y jugar a ser Jessica Fletcher. Sin embargo, la vida le tenía preparada otra pasión por descubrir, que era la publicidad. A ello se dedica desde hace más de 20 años en el Departamento de Comunicación de Empresas y desde hace casi una década en su agencia propia, Jaico Comunicación. Allí pues ha trabajado con varias ONGs, entre ellos con nosotros, y es experta en el tercer sector. Y bueno, pues hace malabares para crear estrategias efectivas y convertir la información de los clientes en noticia, desde una perspectiva muy social y responsable. Así que, Lorena, cuando quieras, gracias. Hola, buenos días a todos. La mayor parte de mi contenido ya ha sido expuesto, así que lo voy a intentar reconducir, porque es verdad que el papel de una agencia de comunicación precisamente es el intermediario entre lo que sería la propia ONG, que es el papel de Paloma, y lo que hace Mario en Espacio 3. Nosotras lo que... Son varias las organizaciones que se ponen en contacto con nosotros para intentar precisamente eso, que nosotros convirtamos su información en noticia. Como bien han comentado Paloma y Mario, los dos principales retos a los que nos enfrentamos es, uno, el lenguaje, que normalmente en el tercer sector es muy denso y muy técnico, y luego también, claro, todo el tema que, como bien ha dicho Paloma, hacer local lo ajeno. A veces, en vuestro caso, por ejemplo, en el caso de Farmamundi, a veces es mucho más sencillo porque es un tema muy concreto, a lo mejor que se puede concretar más, se puede hacer mejor síntesis, pero hay otras ONGs que son temas muchísimo más amplios y muchísimo más difíciles de proyectar y que la gente pueda identificarse. Entonces, nosotras seguimos una metodología, por así decirlo, que es un poquito pues, lo que han contado ellos, lo voy a intentar aterrizar en lo que hacemos nosotras en el día a día, las herramientas que os puedan ayudar a conseguir el éxito de cualquier acción de comunicación. Para nosotras la clave fundamental, sin duda alguna, como contaba Paloma, es la planificación. O sea, sin planificación previa es muy difícil conseguir objetivos. Entonces, lo primero de todo es sentarse a estructurar qué es lo que vas a contar, a quién se lo vas a contar. O sea, que me parece, si no comenzamos dedicándonos tiempo, los resultados nunca van a ser los mismos. Entonces, sí que es verdad que hay que dedicarse ese tiempo a planificar la estrategia. Para ello, creo que también es importante a quién nos vamos a dirigir, entonces sentarnos y decir quién van a ser nuestras audiencias y quién va a leer, o sea, qué leen nuestras audiencias. Porque a veces preparamos la nota de prensa de una manera muy, muy generalista y hay que pararse a pensar, o muy especializada, que a veces también ese es el error, pensar que solamente van a leer nuestro contenido en medios especializados y no tiene por qué ser. O sea, vamos a abrir mucho más el espectro y buscar aquellos medios de comunicación donde sea factible que nuestro contenido sea noticia. Una vez que hemos estructurado esos medios, ¿vale? Vamos a buscar quién son los contactos. Aquí es uno de los principales escollos, porque sobre todo, a lo mejor en medios nacionales es mucho más sencillo, sí que hay periodistas especializados. Sin embargo, en los medios de comunicación, sobre todo regionales y locales, salvo el rara avis de Espacio 3, no existen ni esas secciones, ni esos periodistas. Navegas en agua de nadie, en tierra desconocida, en arenas movedizas, porque es muy difícil colocar, tú decías antes vender y colocar temas, que son términos que solemos utilizar, pues colocar temas, o buscar una percha que te ayude es muy complejo. Entonces sí que es importante para nosotras lo que decía, ¿a qué medios quién nos va a leer? ¿A qué medios te vas a dirigir? ¿Qué periodistas en concreto van a ser el instrumento que te ayuden a contar esa noticia?
a veces también no hay que cerrarse porque hablamos de medios de comunicación, pero es que ahora al final los altavoces son muchos, entonces también hay que buscar líderes de opinión fuera de los medios de comunicación, que los hay, los llamados influencers, pero bueno, a través de Twitter, por ejemplo, o a través de LinkedIn, que también son 2 herramientas para búsqueda de esos perfiles, van fenomenal. O sea, no os quedéis con buscar redacción @ no, lo que os decía, buscar ese medio de comunicación con nombre y apellidos, o sea, perdona, ese periodista con nombre y apellidos, su contacto, pues a veces lo que os digo, o sea, utilizando herramientas, llamando por teléfono a la redacción, oye, por favor, el teléfono de tal, o si no, busca y captura, acoso y derribo en LinkedIn y Twitter, que los periodistas, como decía Paloma, no son nuestros enemigos, son gente súper amable. Esto es bidireccional, quiero decir, ellos nos necesitan, bueno, hay de todo, pero esto es bidireccional, ellos nos necesitan, nosotros les necesitamos y somos compañeros. Entonces, ellos muchas veces están ávidos también de temas y nosotros también somos una buena fuente de inspiración y de información. Entonces, no os dé apuro coger el teléfono o lo que os digo en Twitter, oye, tal, tengo un tema para ti, ¿te importaría? De verdad, o sea, mi experiencia en el sector es muy amplia y jamás he tenido ningún problema. No te contestan algunos, pero muchísimos sí y además en muchas ocasiones el resultado es muy fructífero. Entonces, eso, ya tenemos los medios, ya tenemos los contactos, ahora vamos al contenido. Voy a repetir cosas que han comentado mis compañeros, pero creo que es importante, lo principal, que el contenido sea de interés y sea honesto. Fundamental. Sin un contenido honesto en el que, o sea, en cuanto empiezas a vender humo, no. Porque además pierdes la credibilidad y a lo mejor puedes vender humo la primera vez, pero la tercera ya nadie va a escucharte. Entonces, procurar que tu información sea siempre de interés, basado en datos, fundamental, basado en datos porque es la manera de que tu información también sea sólida, que sea refutable. Entonces es importante que los datos. Me parece también muy importante que sea creativa, fundamental, pero creativa a la hora de buscar un titular en el que aportes una novedad, pero también el lenguaje a cada uno de los medios. No puedes mandar la misma nota de prensa o hacer la misma gestión con un medio de comunicación escrito, por ejemplo, en el que sí que vas a incidir más en esos datos, vas a incidir más en una información mucho más técnica, que a lo mejor para televisión o para radio, que el formato va a ser distinto. Les tienes que vender a televisión, vender, otra vez en comillas, vender imágenes, vender un testimonio, vender un perfil más humano. Entonces, no les puedes enviar la misma nota con ese, aunque sea simplemente cambiando el cuerpo de texto del mail, en el que tú les facilites ya el trabajo, que ellos reciban esa información y rápidamente en su cabeza se hagan ya la idea de cómo podían transformar eso en un reportaje. Entonces también yo creo que es importante a la hora de mandar, no mandar un mail con la copia oculta a 150 periodistas, sino si además tienes de referencia, es súper importante personalizar. Hola Mario, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? ¿Te acuerdas? Saludar, si tienes relación, y luego lo que os comento a la televisión, con una pincelada para que ellos capten enseguida el mensaje y cómo lo pueden transformar en un reportaje. A la radio, pues una voz, o sea, que sepan que pueden contar con un testimonio, que no sea la propia ONG, fundamental, lo que comentaba Paloma del testimonio, muchos más directos, a lo mejor una gente más afectada, o sea, una voz, un portavoz que sea humano. Eso yo creo que funciona mucho mejor. Y luego también el lenguaje, insistimos, que sea mucho más cercano, que no nos... Yo a veces cuando me pasáis temas para que desarrolle y conviertan en notas de prensa, tengo que pegar 3 días. 3 días hasta que comprendo. En vuestro caso con Pharmamundi es muy fácil porque es verdad que lo hacéis mucho más democratizado, pero a veces otras ONGs es un problema que tenéis endémico, o sea, que decir, eso está en vuestro ADN, desde que nace en la propia burocracia, o sea, eso es complejo. Y luego acompañar siempre esa información, ese contenido con material visual, también es una manera también de empatizar con ellos, de concienciarlos, de un poco que esa escucha sea mucho más activa. También es importante si acompañáis esa nota de prensa con una fotografía, pues puede funcionar mucho mejor. Siempre que no pese mucho, que es importante también para que no entre siempre, para que no entre en spam y les entre bien.
Pero hay otro, o sea, después de lo que os decimos, los medios, el contenido, ahora también me parece muy importante el control de los tiempos. No es lo mismo mandar una nota de prensa a las 3 de la tarde que a las 10 de la mañana, que son horas en las que ellos, por ejemplo, están ya organizando agendas o justamente se les ha caído un tema y al punto de la mañana siempre va a ser mucho más efectivo cuando ellos están en reunión, antes o después, porque tienes muchas más oportunidades de que tu noticia sea escuchada antes que otra, sobre todo ahora en la que, o sea, que ahora estamos con actualidad, que es la que manda. Entonces, cuanto antes entre tu tema, más posibilidades tendrás. Y también es lo mismo un lunes que un viernes, ¿vale? Entonces, pues lo mismo. Cuanto antes comience la nota de prensa, más probabilidades. Así tú la mandas los lunes igual es más complicado, pero un martes suele ser más efectivo. Antes que un viernes, que entran fin de semana, que cambian equipos, que están a otra cosa. Entonces, importante también el control de los tiempos. Y ahora viene, para mí, lo que es, vamos, la madre de todo, el seguimiento. Tú envía una nota de prensa, envíala, ¿vale? Y espera sentada a que alguien te la coja. No. Porque esto es lo que no sabe la gente que no se dedica a la comunicación, no sabe todo el trabajo que hay detrás, fundamentalmente en esta pata, que es todo el seguimiento. Ahora, todo el mundo que has llamado, no es factible llamar a todo el mundo para asegurarse que les ha llegado o que les parece importante. Que no me estoy controlando, me acabo de dar cuenta. Vas bien, Lorena, vas bien. Oye, vale. Sí. Pero como no es factible poder llegar a todos los medios de comunicación por teléfono, sí que marcaos los top, un top 10 de 10 periodistas a los que consideras que les podría ser útil esa información y llamarles por teléfono. Oye, ¿lo has recibido? ¿No lo has recibido? ¿Qué te ha parecido? Nada, simplemente que te llamo para asegurarme que si te hace falta más información. Tiene que haber un seguimiento porque al final el periodista está recibiendo muchísimas notas de prensa a lo largo del día. Entonces, ellos no van a considerar que seas pesado. Normalmente son muy amables también cuando les llamas por teléfono. Entonces, simplemente asegurarse que les ha llegado, simplemente ponerte a su disposición en el caso de que les parezca interesante y luego hacer un seguimiento, porque no vale con mandar una nota de prensa. Hay notas de prensa que a lo mejor sí, que son de actualidad y tienes que mandar ese día y no hay un recorrido posterior, pero hay otras que puedes ir trabajando los temas a lo largo de la semana o de las semanas porque no es algo estanco, es algo que está vivo. Entonces, márcate, por eso decimos que es súper importante la planificación. Venga, esta es mis 2 próximas semanas. Este día hay una convocatoria porque vamos a medios de comunicación porque vamos a hacer una actuación, o sea, una acción este determinado día. Se ha de enviar con premura, con unos días previos, esa convocatoria, se hace el seguimiento telefónico, después de que se lleve a cabo ese acto, se hace una cobertura posterior, se manda la nota de prensa posterior, se les vuelve a llamar, mientras se ha de gestionar esas entrevistas. Oye, ¿lo recibiste? ¿Qué te parece una entrevista con este portavoz? No, pues lo podemos enfocar de esta otra manera. Y luego yo creo que cuando hablábamos de fórmulas creativas es importante no centrarnos solo en ese tema en concreto, ¿vale? Es decir, no solamente en ese sector en concreto. Podemos vender esa nota de prensa, una noticia desde diferentes puntos de vista. Le podemos dar un matiz económico, cambiando el titular y cambiando un poco la estructura para que sea interesante para medios de comunicación económico. Vamos a darle una vuelta. Salud, por ejemplo. Pues vamos a centrarnos más en esta categoría, en estos conceptos que son más de salud. Lo podemos trasladar de una manera más localista, lo que decía Paloma de hacer local lo ajeno, a través de acción, o lo que comentaba Mario, que es a través de acciones que sea más factible, que a ellos les parezca interesante para sobre todo los medios de comunicación regionales. Entonces, aterrizarlo mucho más en lo local, pues a través de acciones que nos ayuden a contextualizar y que nos ayuden a contar lo que a nosotros nos interesa, pero a través de otras voces otras excusas, pues que sea un evento, que sea, no sé, acciones, por ejemplo, Isabel, que recordarás como la elaboración de galletas artesanas de una monja de clausura, nos ayudó durante un gran tiempo a contar lo que a nosotros realmente nos interesaba, que era un proyecto internacional que a lo mejor a la gente le hubiera costado mucho más simpatizar. Por ejemplo, pues bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a contar que esta señora, que es una monja de clausura, hace galletas para recaudar fondos
para este proyecto, o por lo menos sensibilizar. Pues bueno, pues con la tontería nos dio muchísimo de sí en todo tipo de medios. Pues es un poco también jugar, ¿no? O sea, a la hora de comunicar, tienes que pensar que esto es un rompecabezas y eso, y aplicar fórmulas creativas para que a los medios de comunicación y eso ya diferente, no seáis en esto, ser ambiciosos y eso, intentar que el espectro sea más amplio y contarlo de diferentes puntos de vista. Bueno, básicamente era un poco lo que os quería comentar, cómo funciona un poco la metodología, y es que muchas cosas las han contado mis compañeros, no quería ser reiterativa, pero espero que os haya ayudado un poquito, pues eso, pues a ver cómo es un poco el paso a paso, y eso, y sobre todo yo creo que a la hora de plantearos, para mí es fundamental plantearos un medio de comunicación o planificación, ser creativos y ser ambiciosos. Que el hecho de que seas una ONG local con un proyecto tímido, es que se puede contar de tantísimas cosas. O sea, y a los medios de comunicación lo que os decía, o sea, es que ellos están ávidos también de que les contemos cosas. Entonces, no seáis en esto demasiado humildes, sino todo lo contrario. Intentad que todo el mundo tiene algo que contar. Entonces, lo único que hay que saber es cómo. Y espero haberos ayudado un poquito a descubrirlo y sobre todo el paso a paso de cómo funcionamos. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Bueno, pues qué interesantes, ¿no? Hay como asomarnos a los diferentes munditos con un denominador común, súper interesante. Pues ahora nos vamos a la cuarta ventana. Además es metafórico, os veo ahí en todas las ventanitas del Zoom. Ahora nos asomamos a la cuarta ventana de la mano de Víctor Villavieja, que él es graduado en Convergence Media por Media Productions por Louisiana College en Estados Unidos y graduado en periodismo por la Universidad de Zaragoza. Durante Estados Unidos, durante su estancia allí, trabajó en el periódico The Town Talk en Alejandría, en Luisiana, y ha trabajado también en la agencia de comunicación IMASC en Zaragoza. Actualmente es el director del largometraje documental Voiceless, que narra la historia de un joven que sobrevivió a un genocidio en su país natal, en Burundi, un eterno desconocido, yo creo, para la opinión pública internacional. Entonces, desde ahí, desde esta mirada, desde una experiencia personal, yo creo desde un proyecto personal bonito, ilusionante, duro también, y luego desde esta aportación de la comunicación audiovisual nos va a comentar Víctor. Bienvenido, Víctor. Buenos días. Hola, buenas. ¿Me escucháis ahora? Sí, perfectamente. Vale, es que he tenido algún problema técnico con el micrófono. Al final me fastidia no poder enseñaros la presentación que había preparado, que contenía algunas de las imágenes que hemos conseguido durante los rodajes y tal. Pero bueno, por lo menos he podido conectarme. Y bueno, vengo a acercaros una historia que es, como comentaba Isabel, prácticamente una historia desconocida ante los ojos de Occidente. El documental, como bien han dicho, se llama Voiceless y narra la historia de un joven que a sus 6 años sobrevivió a un genocidio en su país natal, en Burundi. Para poner un poco el contexto, Burundi es un pequeño país centroafricano que es uno de los países más pequeños del continente, sin embargo, uno de los más poblados. Para que os hagáis una idea, tiene una superficie un poco menor a la de Galicia. La diferencia es que tiene 11 millones de habitantes, es decir, unos 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Al norte tiene a Ruanda, al este a Tanzania y al oeste a la República Democrática del Congo. Y es el segundo país más pobre del mundo según su Producto Interior Bruto. Esta es un poco la imagen que quiero plantearos de Burundi. Es un país que está sufriendo bastante todavía y que se ve afectado por una pobreza endémica que no se puede paliar, o que no se ha intentado tampoco por parte de la comunidad internacional. Entonces, bueno, yo supongo que os estaréis preguntando por qué o cómo he llegado yo a contar un documental de Burundi, un país prácticamente desconocido, yo un chaval de Zaragoza. Entonces, bueno, todo comienza cuando yo me voy a estudiar allí a Estados Unidos, a Louisiana College, y ahí conocí a Levin Manisa, el protagonista, que acabó en Estados Unidos después de una tremenda odisea desde su país natal. Y teníamos una buena relación, pero bueno, era un chico reservado, por las conversaciones que teníamos, pues sí que se podía intuir que había tenido una vida complicada. Pero bueno, empecé a ver un poco más allá de la fachada que él presentaba y ver un poco más la realidad que había vivido.
cuando yo llego y me toca hacer prácticas en el Town Talk y llego y me dicen, bueno, tienes que buscarte una historia. Supongo que era un poco para medir mi capacidad, ¿no? Para ver, bueno, este tío es español, sabrá escribir en inglés, será capaz de encontrar una historia que merezca la pena ser contada. Entonces yo dije, bueno, voy a entrevistar a Levin a ver qué me cuenta. En esta entrevista él se abrió y me contó un poco cuál había sido su historia. Y poco tiempo después vino a mi habitación, llamó a la puerta y me presentó un manuscrito en el que contaba su historia. No muy larga, unas 70 páginas, un poco más, pero tremendamente impactante, hasta el punto de que decidí contarla. En ese momento llamé a un amigo mío de Madrid y nos pusimos manos a la obra. Eso fue en mayo y en septiembre estábamos otra vez en Estados Unidos para empezar a organizarnos y a grabar. Entonces, bueno, lo que quiero haceros entender es que para mí, un estudiante de comunicación, que bueno, que en su ignorancia creía estar al tanto de lo que ocurría en el mundo, más o menos, ¿no? Era inconcebible no haber oído hablar nunca de Burundi. Entonces, no solo eso, que un país que en el que hubieran tenido lugar 8 golpes de Estado, sin tener en cuenta los fallidos, el asesinato de 3 presidentes solo desde su independencia, desde 1960, con 2 acontecimientos bastante dramáticos. En 1972 mueren unas 200.000 personas, en 1993 tiene lugar el genocidio en el que mueren unos 400.000. ¿Cómo era posible que la agenda mediática occidental no hubiera recogido lo que allí había ocurrido y cómo era posible que no formara parte, que por lo menos no estuviera en un rincón del imaginario colectivo, ¿no? De decir, por lo menos sé dónde está Burundi y es que apenas hay información, si buscáis en Internet, muy pocos trabajos académicos, pocas noticias publicadas. ¿Cuántas noticias habéis visto publicadas sobre Burundi? ¿Cuántos análisis? Ahora mismo Burundi no existe en la conciencia occidental y yo, esa pregunta en la cabeza, ¿cómo es posible? Ahora en perspectiva, os cuento que el principal problema que tiene Burundi es el racismo, el tribalismo entre las dos etnias mayoritarias, los Hutu y los Tutsi. Ahora al decir Hutu y Tutsi, probablemente en la cabeza de muchos habrá venido la imagen de Ruanda, el genocidio de Ruanda en 1994. Lo que pasó es que el genocidio de Burundi no se conoce porque quedó eclipsado por el genocidio de Ruanda. ¿Pero por qué? Voy a tratar de acercarme a los criterios que habéis tratado de señalar como los criterios que hacen a un hecho o un evento, un acontecimiento noticioso desde el punto de vista de la historia de este país para poder hilarlo en condiciones. De acuerdo con un estudio de Dacre Dake, que es un profesor, un catedrático de la Universidad de Brown, dice que la mayoría de noticias que llegan de África, un 51%, tienen que ver con estallidos de violencia. Las siguientes en la lista son las crisis humanitarias, los casos de corrupción y otro tipo de violaciones de derechos humanos. Entonces yo decía, bueno, pero entonces, siendo esto así, por los mismos motivos que Ruanda fue noticia, Burundi debería haberlo sido también. El primer factor es el número de víctimas. En Ruanda fallecen o mueren 1 millón de personas en apenas 3 meses. En el caso de Burundi, el conflicto se extiende en el tiempo y en 5 años mueren 500.000 de personas. Eso es un factor que es triste, pero desde el punto de vista de un periódico que quiere contar una historia, es un factor que se tiene en cuenta, sobre todo a la hora de hablar de África. Entonces, otro factor era, y el más importante diría yo, es los intereses estratégicos de las potencias occidentales. ¿Vale? Francia había estado involucrada y había tenido relación con Ruanda y prácticamente los apoyó hasta el final del genocidio. Y luego Estados Unidos, yo creo que también por la mala conciencia de no haber reaccionado a tiempo y permitir que esas matanzas se perpetuaran en el tiempo y duraran más tiempo del que debían haber durado si hubiera habido una intervención de los cascos azules o de algún tipo de una fuerza militar ajena, se acabó aliando con Ruanda y ha ayudado a que el gobierno que sustituyó al régimen genocida consiga proyectar una imagen de sí mismo que no se corresponde con la realidad, pero es una narrativa similar a la del holocausto de los judíos, ¿no? Que son las eternas víctimas, a la vez los héroes, y se benefician de esa narrativa, y sin embargo no se habla de las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en suelo ruandés, de la represión que hay, de que no hay libertad de prensa, etc. Los intereses estratégicos son esenciales. Entonces ahí hay un vínculo con la proximidad, no una proximidad geográfica, pero sí un vínculo en los intereses que pueda haber.
Y luego, bueno, yo creo que una conclusión también a sacar es que lo que ocurre en África para ser noticioso generalmente tiene que estar ligado a una crisis. Es triste, pero es así. Y luego también de la situación que tiene Ruanda a día de hoy, que es un país en vías de desarrollo, según unos estudios que se publicaron en Expansión recientemente, es el mejor país para hacer negocios en África. Y Burundi, que sigue todavía sufriendo las consecuencias de ese anonimato. Ahí vemos el reflejo del poder que tienen los medios de comunicación a la hora de conseguir que una historia esté presente en el imaginario colectivo de la sociedad, por lo tanto, esté en la agenda mediática, y cómo el anonimato de Burundi ha propiciado que se sigan cometiendo injusticias y crímenes, pero aparentemente, como nadie es consciente de que Burundi está en peligro, no importa, ¿no? Entonces, bueno, uno de los entrevistados, a los que hemos hecho unas 16 entrevistas, por cierto, el documental estará terminado a final de año, con un poco de suerte. Una de las entrevistas que hicimos fue a Alfonso Armada, corresponsal del país en África en la década de los 90, que cubrió el genocidio de Ruanda y también viajó a Burundi, entre otros muchos conflictos, y que luego fue corresponsal del diario ABC en Nueva York. Ahora mismo es el presidente de Reporteros Sin Fronteras España. Si me permitís, voy a leeros un fragmento que me parece bastante revelador. Antes de nada, os comento el contexto para que lo tengáis en cuenta. Esto lo escribe el miércoles 31 de julio del 94 en Ruanda. Porque es un poco pesimista, que es importante tener en cuenta en qué momento lo escribe. El libro es Cuadernos Africanos, se publicó por primera vez en 98 y es un formato similar a, si habéis leído alguna de las crónicas de Kapuscinski, es un formato similar, pero ligeramente distinto, porque lo que hace Alfonso Armada, de manera brillante, por cierto, es alternar las entradas de su diario, que escribe simplemente, pues eso, para una introspección personal o con cualquier fin, con las noticias que iba publicando el país mientras estaba en los países en cuestión. Entonces, voy a leer un pequeño fragmento que me parece interesante. Es pesimista, pero bueno. En días como estos me doy cuenta de lo imprecisa, perturbadora, obscena, premiosa, superficial e inútil que es nuestra profesión. Cuánto de buitres y murciélagos encerramos en nuestros cartílagos. Cuánta suficiencia y error albergamos. Cuántas medias verdades y mentiras enteras divulgamos. Cuánto descreimiento y falta de verdadera humanidad destilamos. ¿Para qué? En días como estos siento un asco indecible por mi trabajo y sueño con dedicarme al teatro, a algo que esté a mi escala, que yo pueda controlar, que sirva para mejorar un ápice el estado general de las cosas. Eso sería un buen tema para el teatro, esta obscena vida de los reporteros que van de un charco de sangre a otro para mojarse las botas y luego contar, como unos exhibicionistas de su estúpido coraje, que han estado allí, que han sobrevivido. Claro, yo al leer esto y estar preparando la entrevista dije, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? Entonces yo llegué y le pregunté, un poco, no sé si igual demasiado atrevidamente, pero la cuestión es que le pregunté, ¿has tenido alguna vez la sensación de que tu trabajo no tiene sentido, de que lo que estás haciendo no cumple su fin, ¿no? Su finalidad? Y le dije, ¿cuánto dura una guerra en África? Entonces, lo primero que me hizo señalar, que es lo que he hecho antes de leerlo, es que es muy necesario entender el contexto. Es un momento en el que él llevaba pues, probablemente un mes lidiando con el genocidio, con imágenes, con la situación indescriptible que no me imagino yo cómo tiene que ser. Entonces estaba en un momento en el que era pesimista respecto a la situación. Y luego me dice que realmente es una crítica a los fogonazos de realidad que da el periodismo. Pasa cualquier cosa en un país, se va a cubrir y poco a poco, cuando los periodistas desaparecen, ese tema se va diluyendo en la agenda temática de los medios de comunicación, pero el conflicto no desaparece. Entonces él me dijo que la labor del periodista, es su opinión particular, es informar a pesar de que lo que yo esté contando no tenga una consecuencia real y no provoque un cambio. Tu deber es seguir informando a pesar de todo, aunque cada uno sueña al denunciar una injusticia, que eso pueda suponer un cambio de alguna manera o que influencie la realidad que se narra. Entonces comentaba esta pequeña anécdota de la entrevista para haceros entender que es un poco la esencia de nuestro documental, de Voiceless. Estamos contando una historia que nadie ha contado, por lo menos al nivel en el que, investigando tanto sobre los hechos, más allá de un reportaje noticioso,
y creemos que es nuestro deber contarla, a pesar de que sea una desconocida para la agenda mediática, que no tenga presencia y a pesar de que quizás sea más difícil llegar a la opinión pública, porque, como digo, es un tema desconocido. Porque claro, ¿qué pasa cuando te encuentras con una historia increíble que nadie conoce y sobre la que nadie habla? Una historia real que afecta a 11 millones de personas ahí fuera. ¿Qué haces? ¿La cuentas? ¿La dejas pasar? Entonces, claro, ¿y cómo consigues que una historia tan ajena a la realidad de nuestro país y desconocida por la opinión pública llegue a la gente? ¿Cómo conseguir que resulte interesante para los medios de comunicación? Voy a remitirme un poco a lo que comentaba Mario, que es un ejemplo que me va a venir muy bien, cuando decía que, claro, si estamos hablando de una situación concreta en un país, pues igual no resulta interesante para, por ejemplo, el Heraldo o el periódico contar que en Kenia pues, ha pasado esto, ha habido una gran inundación. Pero si lo consigues vincular de alguna manera a una organización local en Zaragoza, ahí está el gancho, como comentaba Mario muy hábilmente. Entonces, para conseguir que eso llegue a la opinión pública de aquel, que Burundi de alguna manera se abra paso, hemos tratado de ligar esa historia a las historias de personas, interlocutores válidos que son españoles. Hemos entrevistado a Fernando Bayano, que es un representante del PNUD, que estuvo allí viviendo mucho tiempo, Alfonso Armada, y luego, para vincularlo con Aragón, hemos acabado entrevistando a Gervasio Sánchez. Supongo que bueno, es un fotoperiodista increíble que ha trabajado para el Heraldo de Aragón mucho tiempo y ha estado cubriendo conflictos durante más de 35 años, que de hecho viajó con Alfonso Armada a Burundi. Luego, investigando, encontramos a Melance Banquibibuera, que es el párroco del monasterio de Piedra y de Nuevalos, que lleva 9 años en España y resulta que es burundés. Y no sé si sabréis que el portavoz del Ministerio de Sanidad durante esta pancrisis, Fernando Simón, aragonés, estuvo en Burundi entre 1889 y 1989 y 1991. Con este elenco y presentando la realidad de Burundi desde una mirada externa que puede ser más cercana a la nuestra que la que pueda tener un burundés que vive en el exilio, pretendemos acercar una realidad tan lejana y ajena a nosotros a nuestro día a día y a lo que puede ser nuestra concepción del mundo. Por otro lado, yo creo que al no ser un hecho noticioso que tenga que ser registrado en un momento, en un reportaje, en un programa de radio, en una noticia, al ser un documental, el objetivo es reconstruir una historia de dolor a través de las imágenes para transmitir. Entonces, el hilo conductor es la historia de mi amigo Levin. Tratamos de que sea una historia universal en lugar de hacerla un relato histórico, un documental de la 2, para que nos entendamos, sin faltar el respeto a la 2. Pero claro, la historia de Levin es que es tan increíble que al final es un vehículo que utilizamos para dar ese contexto necesario, por otra parte, para entender la historia de Levin, pero la historia es Levin, la historia no es Burundi, solo que para entender la historia de Levin necesitas comprender Burundi. Levin pertenece a la minoría tutsi y sobrevive al genocidio en el 93. Con 6 años pierde a su familia. Se convierte en un refugiado en su propio país. Es secuestrado por un grupo de milicianos y entrenado para ser niño soldado. Consigue escapar y recorre 2.000 millas a pie, unos 2.100 o 200 kilómetros, hasta llegar a Sudáfrica, en 6 meses. Desde allí consigue llegar a Estados Unidos y cada año, desde que llega a Estados Unidos, va a la Organización de Naciones Unidas a protestar sobre la situación de su país, con una pancarta él solo. Finalmente consigue entrar en la organización y hacer que su voz se oiga en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en distintos simposios. Nosotros seguimos a Levin, su conflicto interno es importante, porque hace que nosotros, después de entender su historia, seamos capaces de identificarnos con él, de sentirnos cercanos. El odio, el miedo, el amor, el perdón, la justicia, son sentimientos y emociones que todos hemos experimentado. El cine nos enseña lo que es el amor, la amistad, el dolor, la pérdida. Levin es el Ulises de la Odisea que quiere volver a Ítaca y nosotros con él. Entonces, Burundi es el escenario que es necesario comprenderlo para comprender a Levin, pero tú no tienes sensación de que te están contando un relato histórico. Tú vas con el héroe, que a la vez es antihéroe. Entonces, es una historia universal, que tiene un marco, pero que funcionaría en cualquier otro. Es el objetivo principal. Y luego me gustaría tocar un poco el tema de las redes sociales, porque tienen un poder increíble y suponen una revolución extraordinaria. Han roto la barrera de la agenda mediática, digamos, que hasta entonces venía marcada un poco por los medios más tradicionales, la radio, la televisión, la prensa escrita, y ahora tiene la capacidad de conseguir que una noticia llegue de las redes sociales a los medios de comunicación y se haga viral. El movimiento feminista
no tenía cancha en los medios de comunicación hasta que la tuvo en las redes sociales. El colectivo LGTB lo mismo. Y ahora mismo el último ejemplo de rigurosísima actualidad, Black Lives Matter. Eso es un movimiento que nace a raíz de unas imágenes que se publican en las redes sociales. Todas las convocatorias civiles de protesta se hacen en las redes sociales. Los medios, evidentemente, después de la repercusión social que eso ha tenido, están obligados a darle peso en espacio, tanto en la prensa como en la televisión, en la radio. Entonces, antes de la llegada de los medios de comunicación, quiero haceros entender que la concepción del mundo que las personas tenían se basaba en la educación, en la religión y en la experiencia propia, más o menos. Cuando llegan los medios tradicionales, primero llega el cinematógrafo de los Lumière, primero la prensa escrita, cinematógrafo, la radio, la televisión. Los medios de comunicación de masa se convierten en la fuente principal de imágenes y de símbolos a los que nosotros recurrimos para construir una imagen de la realidad que se escapa a nuestra experiencia propia. Es decir, cuando yo no llego a saber lo que pasa en Burundi, confío en lo que los medios me dicen. Me nutro, me alimento de esas imágenes. Entonces, eso tiene peligro porque nuestra visión de la realidad está muy condicionada. Esto es un ejemplo del poder de los medios de comunicación. La situación de Ruanda y el frame que se ha utilizado para construir cuál es la situación ha hecho que la evolución histórica de un país vaya hacia el progreso y la de otro vaya hacia la decadencia. Y es la diferencia entre que Burundi no haya estado en la agenda mediática y en los intereses de las potencias internacionales y Ruanda sí. Entonces, las redes sociales presentan una relación dialógica. Normalmente los medios tradicionales la presentan, pero es mucho más en una dirección. Yo publico las noticias y tú en tu casa puedes escribir una carta que llegará al director o no y que tendrá una repercusión o no. O puedes llamar a un programa de radio, pero en las redes sociales somos emisores y receptores. Es una oportunidad real, muy importante. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con... Es un caldo de cultivo perfecto para las fake news y por otro lado se alzan, avivados por sus seguidores, muchas personas que consideran que ellos mismos son interlocutores válidos para tratar temas que no lo son. Y tienen mucha capacidad de influencia en la opinión y en el comportamiento de sus seguidores y de aquellos que se ven expuestos a sus mensajes. Entonces, quiero remitirme un momento, y ya termino brevemente, a la teoría crítica de Adorno y Horkheimer, que dicen que los medios de comunicación de masa tienen una función homogeneizadora en el comportamiento y en la opinión. Entonces, lo que dicen es que la sociedad de consumo de masas, los medios parecen los fines. Sin embargo, transforman los objetivos de carácter humano en productos homogeneizados en los que luego nosotros tratamos de encontrar nuestra personalidad, nuestro individualismo, pero lo único que estamos haciendo es reproducir una serie de símbolos e imágenes que son parte de un patrón impuesto. Entonces, las redes sociales funcionan también como un agente homogeneizador. Suponen una gran oportunidad para encontrar trabajo, difundir cosas, información, nuevas relaciones, oportunidades de negocio, pero es un constante bombardeo de imágenes y mensajes a los que nos vemos expuestos. Entonces hay que ser capaz de juzgar la información que nos llega e interpretar el sentido subyacente de estos mensajes, ser un poco independientes en la medida de lo posible y no dejarnos influenciar tanto por esas corrientes de pensamiento que muchas veces no están ni comprobadas ni verificadas. Y bueno, eso es un poco mi intervención hasta ahora. Espero que os haya resultado interesante y que os animéis a ver Voiceless cuando salga, ya os informaré y espero que termine todo bien. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esto con vosotros. Gracias a ti, Víctor. Súper interesante. Yo creo que vamos un poquito ajustadas de tiempo. Perdón, pero es que era complicado también. Eran 4 intervenciones. Al final no empezamos en punto. Entonces, bueno, disculpad un poco por la falta de rigor en los tiempos. La segunda parte, bueno, la última parte ya como no nos queda mucho tiempo, si os parece, Irene, si tenéis alguna pregunta dirigida a alguien, para perder menos tiempo, la vais escribiendo por el chat, ¿vale? Y entonces ya las vamos, ¿te parece, Irene? Sí, perfecto. Las vamos dirigiendo para que ahorremos un poquito más de tiempo. Entonces, bueno, eso. Bueno, yo aprovecho los espacios para mientras hacéis alguna pregunta. Deciros que me parece todo esto muy interesante, mucho, y creo que es fundamental, como decía al final Víctor, ¿no? Para esa construcción de pensamiento crítico, al final tienes que compartir visiones para que te den herramientas
Es decir, bueno, pero ¿cómo puedo hacer yo una comunicación para la transformación social? Necesito herramientas, necesito ampliar panorámicas para darme cuenta de la conciencia, ¿no?, de ese pensamiento crítico que se construye y que se desarrolla. Entonces, decir que la línea de Pharmamundi, después de este curso, en octubre va a haber un taller con periodistas en activo y con ONGs, nos parece fundamental. Seguir adentrándonos en este diálogo conjunto y al final que revierta en ese, digamos, decálogo de buenas prácticas construidas que nos sirvan en nuestro trabajo cotidiano a cada una y cada uno de nosotros para poder implementar todas estas superideas, que está muy bien, pero luego es como, ¿y cómo las materializamos, ¿no? Entonces, que os informaremos a la gente que estáis ahora en el curso, por si estáis en la circunstancia de que pertenecéis al ámbito de comunicación o al ámbito de las ONGs, para seguir construyendo. Esa sería nuestra hoja de ruta. Ya una pregunta, Isabel. Sí, muy bien. Sí, te doy. Bueno, pues una pregunta de Emma, que es para Mario. Dice, primero de todo, muchas gracias a todos por vuestras ponencias, han sido muy interesantes y enriquecedoras. Soy una estudiante de segundo de periodismo y por ahora no hemos profundizado demasiado en cómo tratar información relacionada con los derechos humanos. ¿Crees que dentro del propio mundo de la comunicación hay desinformación sobre cómo tratar temas de derechos humanos, violencia de género, pobreza, etcétera? Considero que la formación en estos temas es un pilar fundamental para los profesionales de la comunicación. Hola, Emma. Pues, lamentablemente tienes toda la razón. Hay desinformación sobre cómo tratar estos asuntos. Yo no sé ahora cómo están los planes de estudios de periodismo, pero desde luego cuando yo lo estudié en la Complutense, cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia, de lo que era el programa de estudios a lo que luego se trabajó en un medio de comunicación. No sé en otras facultades, depende mucho de los profesores que te toquen. Al final es el propio periodista, tiene que tener interés en estos temas y buscarse la formación por su cuenta. Para eso pues, hay foros como este de Pharmamundi, hay organizaciones que ofrecen formación a periodistas, hay guías, hay manuales, hay material disponible, hay mucho, pero tiene que ser el propio periodista por iniciativa propia el que tome la decisión de formarse en estos asuntos. Si a ti te interesa, pues adelante, fórmate. Yo creo que es fundamental tener esta perspectiva de derechos humanos en la información que elaboramos, pero vamos, ya por propia responsabilidad de cara a la sociedad. Pero tendrás que ser tú por tu cuenta quien lo haga. Yo también, no sé si puedo hacer una pregunta, Isabel. Sí, dale. Era para Lorena, por una cosa que has comentado en el momento más oportuno para lanzar una nota. Claro, yo tengo, aunque ahora también estoy en un gabinete, pero tengo más experiencia en el otro lado, en recibir las notas que en enviarlas. Entonces, eso, hablabas del momento oportuno a lo largo de la semana, mejor un martes que un lunes. Dependiendo de cada una de las secciones. Sí. Y luego decías, por ejemplo, que un viernes no, por el cambio de equipos de cara al fin de semana y tal, pero yo me planteo, no es un buen momento también justo antes de un fin de semana o de un puente y tal, que se suelen dejar temas elaborados en nevera, que se llama, para poder ir tirando cuando hay menos plantilla, temas un poco más atemporales, de los que se puede ir tirando en esos días que hay menos plantilla, fin de semana, puentes y tal. ¿Cuándo consideras que es un buen momento también para intentar colocar temas en esos momentos a lo mejor de más vacío informativo? Por ejemplo, me viene a la cabeza el puente de la Constitución, es terrible en una redacción, porque o hay un suceso, mejor cruzar los dedos que no, pero hay un suceso así truculento que acapara la información, o es terrible llenar los contenidos en un puente como el de la Constitución en el que España se paraliza. No sé si es un buen momento para intentar colocar también temas en los medios. Me parece muy oportuna precisamente esta pregunta. Efectivamente, puede ser si tiene alguna percha, es decir, si hay algún tipo de conexión, puede ser una buena oportunidad. Si no la tiene, quizá lo que comentas, pues justo en ese momento la redacción no tiene temas, pero también te digo, por mi experiencia, Mario, el fin de semana, sobre todo si luego hay un seguimiento para cerrar entrevistas o para
cerrar un reportaje, me cuesta mucho más, ¿eh? Me ha costado, o sea, mi experiencia es que el fin de semana no suele funcionar del mismo modo. Puede, que dices tú, o sea, puede que la suerte esté de mi lado y justamente ese fin de semana no haya temas. Pero la mayoría de los casos no me ha funcionado, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor por pura casualidad no hay nada, pero el esfuerzo que supone a lo mejor, porque luego si lo tengo que volver a enviar, perdona cariño, no. Vale, o sea, saludado. Que el fin de semana, claro, que luego lo tienes que volver a recuperar el tema, entonces recuperar el tema 3 días después suele ser más perjudicial. No lo sé, yo te digo, yo prefiero a lo mejor enviarlo a principio de semana y tener más tiempo para trabajar el recorrido que no mandarlo el fin de semana y que eso caiga en barbecho, no lo sé, pero bueno, también a lo mejor Paloma puede opinar al respecto desde su propia experiencia. Perdón, un matiz. Yo no te decía enviarlo el mismo fin de semana, sino enviarlo a lo mejor la víspera o, por ejemplo, un jueves, de cara a que el fin de semana pueda ser tenido en cuenta. No durante el fin de semana, sino un día o 2 previos. Vale, entonces sí, entonces te lo puedo decir. Entonces sí. Vale. Vale, pues os voy a pasar otra pregunta de Magdalena, que dice: muchas gracias por vuestras propuestas y experiencias. Este sábado es el Día Internacional de las Cooperativas. Estamos trabajando desde la Asociación de Economía Social para elaborar una nota de prensa y animando a distintas personas cooperativistas a que escriban artículos de opinión en diferentes periódicos en los que tengan contactos. ¿Nos queréis dar alguna idea concreta para lanzar el mensaje, que este año se centra en el ODS 13, las cooperativas y la acción por el clima? ¿Alguien se anima a dar consejos? Bueno, a mí me gustaría decir una cosa. Me parece una propuesta muy interesante la que ha sacado a colación Magdalena, porque es algo que hay que tener en cuenta y muchas veces, como habéis comentado, este tipo de noticias y de informaciones no se prodigan tanto en los medios de comunicación, no se le dedican tanto espacio. Entonces, enhorabuena por la iniciativa. El mensaje, no sé qué puedo aconsejarte. Lo que sí que me gustaría decir es que muchas veces me parece un poco... Está muy bien porque es necesario, ¿no?, tener unos objetivos comunes con los que trabajar de cara sobre todo al cambio climático y a una forma de vida más sostenible. Pero me parece un poco hipócrita por parte de las grandes organizaciones internacionales que impulsan este tipo de iniciativas, véase la ONU, que esté tratando de imponer una serie de objetivos de desarrollo sostenible a nivel internacional, porque aquí los podemos acatar, ¿no? Aquí podemos... Es difícil porque hay muchos intereses de por medio, pero la gente podría, si se pusiera de acuerdo, llegar a hacerlo, ¿no? Pero que no puedes tratar de predicar con el cambio climático en un país que no hay paz. Y en el que hay miles y miles de personas viviendo en campos de refugiados que no tienen una renta, no tienen nada y no tienen siquiera acceso a una educación. Entonces es un poco... Simplemente quería comentar eso. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible. Nada más. ¿Alguna idea así fresca, rápida? Tiene que ser algo muy rápido. O sea, vamos a enchufar la creatividad y a ver qué le podemos decir a Magdalena para que esta campaña, que al final tenga más visibilización, ¿no? Todo esto que se hace, que a veces es tan complicado como hemos comentado. Así que, ronda rápida de alguna idea fresca. Lorena, yo... No sé, bueno, una idea muy rápida. Se me ocurre, igual es una estupidez, pero dadas las circunstancias que estamos atravesando, si relacionan el tema de la acción con el clima, con la situación sanitaria y sobre todo con la salida a la crisis socioeconómica que se genera tras la crisis sanitaria, podría a lo mejor enfocar el mensaje desde el punto de vista que la economía social tiene unos valores estratégicos perfectos para la salida de esta crisis socioeconómica, digamos, de una manera más justa.
desde los principios de la economía social, si estuvieran más asentados, las consecuencias no estarían siendo tan terribles como están siendo y van a ser a nivel económico y social. Por lo tanto, viéndolo a lo mejor como que es el momento de la economía social. No lo sé, se me ocurre. Yo al hilo de que comenta Mario, efectivamente, lo que decía yo al principio un poco, que es aterrizar también, contextualizar siempre es importante. Entonces ahora vivimos un momento histórico y mediático que a lo mejor sí que nos sirve para de percha informativa para llevarlo a nuestro terreno, hablar de nuestro libro, contextualizándolo con el momento actual. Entonces, con cifras, por ejemplo, cuánto representan la economía social en estos momentos en el PIB, ¿no? Lo que hablábamos, datos, el crecimiento, qué aporta la sociedad. Ahora, pues descubrir que en este contexto histórico, pues las empresas deben de trabajar así porque se ha demostrado que, no sé, pues un poco poner ejemplos y aterrizarlo en el momento actual que vivimos. Y es que además que dice que ahora todo, aunque los medios de comunicación se resistan y estén hasta arriba del COVID, pero es que al final sigue siendo actualidad. Entonces, a lo mejor también llevarlo a ese terreno puede funcionar. Y luego datos, o sea, no simplemente hablar de lo bonito que es la economía social, sino que hablarlo en datos, que representa, a cuántos empleos directos e indirectos se genera, facturación, el porcentaje de crecimiento, no sé, a lo mejor yo creo que eso siempre suele funcionar. A mí me gustaría dar un apunte muy concreto, por si puede ayudar. Como son temas que son bastante farragosos porque no están en la agenda de los medios todos los días, también como comentabas tú, está muy bien concretarlo en datos, pero a lo mejor, como tenemos tan poco tiempo para poder filtrar todo eso, muchas veces se habla de lo mal que estamos o lo difícil que es, pues lo que comentaba Víctor, ¿no? A lo mejor a nivel local sí que podemos conseguirlo, porque lo de los ODS, pues sí, hay encantados de la vida con el tema de los organismos internacionales, como es mi caso, que bueno, pero bueno, llevarlo a nivel local y a lo mejor concretarlo en 5 objetivos o 5 acciones a pie de calle que uno puede hacer para potenciar esa economía social y su relación con el medio ambiente, o sea, concretarlo en 4 o 5 tips o un decálogo o algo, y sobre todo intentar conectarlo con lo que podemos hacer de manera particular, aunque luego siempre esté por encima la idea de que esto viene de los ODS y tal, pero bueno, es que a cualquiera que se le diga que son los ODS tampoco lo va a entender. Entonces, ¿qué ODS es? ¿Qué objetivo es el que queremos conseguir? Llámalo ODS o llámalo para mejorar nuestra vida en el futuro, lograr este objetivo, y a partir de ahí concretarlo en cosas que podemos hacer muy sencillas. Y sí, teniendo ese decálogo, esos 5 puntos, ir haciendo artículos de opinión o tal, pero siempre con un hilo conductor para que incidir siempre en el mismo mensaje, ¿no? Para que no se disperse, porque no es un tema que normalmente esté en los medios, con lo cual, si se quiere hacer incidencia, llevar una línea concreta sería interesante. A mí me gustaría comentar, a raíz de lo que habéis tratado los tres, sí que es verdad que si al final puede resultar interesante vincular esta campaña a la crisis del COVID-19, porque al final es un tema que ha monopolizado la agenda temática. Si lo queréis o lo podéis intentar vincular, yo pensando en audiovisual un poco, yo a lo mío. Quizá fuera interesante, a ver, todos sabemos que mientras nosotros hemos estado en casa y el mundo ha estado parado, por lo menos las industrias tal, la Tierra ha respirado, ¿no? Sí. Sería igual plantear la posibilidad de que, aunque nosotros nos pongamos en marcha, podríamos seguir respetando de alguna manera ese estado en el que se encontraba todo cuando estábamos en casa y propiciarlo. Y entonces, en ese momento, sería el momento en el que se introducen las medidas que se pueden aplicar para cambiar la situación. Explicarlo de una manera visual siempre ayuda. Al final vivimos en un mundo de imágenes, pero es simplemente una propuesta. Entiendo que son noticias escritas, pero bueno, si se inspira de alguna manera, ahí lo dejo.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que estaríamos aquí hablando de cosas muy interesantes, pero tenemos el espacio-tiempo, como de momento la quinta dimensión o la sexta no la controlamos, entonces tenemos que centrarnos un poco en el tema del tiempo. Disculpad por esos 10 minutos de más, pero bueno, la verdad que también era interesante. De todas formas, decir para las alumnas que como tenemos también el tema de la plataforma Moodle, si se ha quedado algo en el tintero, pues bueno, aunque no sea en directo en este momento, pues que luego si tenéis algo ahí, le podremos dar respuesta a través de Moodle. Y que nada, decir que un verdadero placer y la idea de que esto es una hoja de ruta, ¿no? Esto es un camino, estamos ahora, bueno, descubriendo un poco y que por parte de Pharmamundi pues tenemos pues eso, la intención de seguir cultivando todo esto que ha empezado. Así que muchísimas gracias a todas y a todos.